Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre la mejor y cordial bienvenida. Desarrollamos en esta semana nuestro parachá número 32 y en este parachá estamos hablando de la palabra Bear, que significa en la montaña. Tomamos como principio el libro de Levítico, recuerde capítulo 25, verso 1. Dice la palabra, y habló Yahweh a Moshe en el monte Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. Muy bien, esta palabra reposo la consideramos el día de ayer en varios aspectos. Hemos visto entonces nuestro reposo, el shalom, durante el tiempo de Shabbat. Recordemos, al sexto día damos comienzo al tiempo de reposo Shabbat semanal. Damos comienzo también al año Shemitah durante 6 años hasta el año séptimo, el año Shemitah o el año de remisión. Y damos también el tiempo del año 49, 7 semanas, 7 años, y cada uno de ellos nos lleva a un tiempo especial determinado por el Padre Eterno. Todo esto para llevarnos también al tiempo de reposo. Entonces, en el año 49, la tierra debe estar también en el tiempo de reposo, y llegamos al año de Yobel, en el tiempo del reposo de Yobel. Jubileo, 50. Recordemos que ayer mencionamos que de allí también viene la palabra de jubilación, jubileo, reposo, descanso. Estamos para el día de hoy en el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 25, y estaremos a partir del verso 18. Consideraremos algunos aspectos de este tema. Por favor, acompáñenme en la lectura. El libro de Levítico, capítulo 25, verso 18, dice así: Cumpliréis pues mis estatutos y guardaréis mis leyes para ejecutarlos, para que habitéis seguros en la tierra. Observen lo interesante de este texto del capítulo 25 en el verso 18. Lo quiero leer nuevamente. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijeres, ¿qué comeremos en el séptimo año? ¿Qué comeremos en el año séptimo? Si la tierra va a estar durante un año en el tiempo de reposo, pues bien, de eso hablaremos en el día de hoy. Vemos cómo a lo largo de todo nuestro estudio en el libro de Bereshit, en el libro de Shemot, en el libro de Vayikra, que hemos desarrollado hasta ahora, en todos estos aspectos el Padre Eterno siempre nos ha llevado paso a paso, y paso a paso, lentamente, entendiendo cuál es su propósito. Hemos concluido en todas las enseñanzas que el punto central y fundamental de toda esta historia tiene que ver con la palabra obedecer, obediencia. Si nos remontamos al momento de Eva, de Adán, del paraíso, del huerto y toda esta historia, recordemos que la ocasión se suscitó evidentemente por entrar en un acto de desobediencia. Y cada vez que nosotros hasta el día de hoy pasamos por un acto de desobediencia, vendrán consigo ¿qué? Pues las consecuencias a la desobediencia. Entonces vemos que en la tierra de Israel se cumplen los mandamientos y cada uno de ellos tiene como efecto obedecer, y su efecto próximo es ser bendición, ser bendecidos. Recordemos, por ejemplo, el mandamiento con promesa, honrar a nuestros padres y a nuestro padre y a nuestra madre, y dice, y nuestros días serán prolongados. Nos habla de una promesa de vida. Y cada uno de los mandamientos, de estas palabras que yo te entrego hoy, Éxodo capítulo 20, cada una de esas 10 palabras y cada uno de los 613 mandatos que tenemos es la Torá,
nos llevan todos ellos a estar siempre en un tiempo de bendición, en un tiempo de salud, en un tiempo de provisión, en un tiempo de gozo, en un tiempo de fraternidad, de unidad, de ejad, de compartir todos con ánimo. Dice la palabra, qué bueno y qué hermoso es cuando todos los hermanos estamos siempre unidos, unánimes, en un mismo propósito, en un mismo sentido. Así es que nos habla este texto que si cumplimos sus mandamientos, sus estatutos y guardáis mis leyes y los ejecutan conforme a lo que escrito está, entonces habitaréis con seguridad. Entonces, la inseguridad que hoy conocemos, la inseguridad ciudadana, las amenazas de los pueblos extraños y todo lo que conocemos en los textos de la palabra, tienen que ver evidentemente de la manera como el pueblo de Israel fue atacado permanentemente. Es decir, que la mejor forma como nosotros podemos entrar a combatir todo tipo de delincuencia, de terrorismo, de ataques, de amenazas, de conflictos y de guerras, es entrar en un tiempo de meditación en la palabra, sujetarnos a las ordenanzas, a los estatutos, a las leyes, y de esta manera todos viviremos en tiempos de armonía y en tiempos de convivencia. Muy bien. El verso 18 nos complementa el texto y nos dice, cumpliréis entonces mis estatutos para que vivan seguros. Vaya conmigo por favor un momento, acompáñenme al libro de los Salmos, en el Salmo 81, verso 13. Salmo 81, verso 13, dice la palabra. 81, verso 13. Léalo conmigo, por favor. Dice, oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, observen, leámoslo detenidamente. Si mi pueblo, si Israel me escuchara, me oyera y anduviere en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. ¿Qué nos indica esta palabra? Los que están contra la voluntad, contra el propósito del Padre y no determinan en estar en un tiempo de obediencia, entonces traerá consigo consecuencias. Pero dice la palabra, pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con lo mejor de la miel y de la peña te saciaría. ¿Por qué? Porque estás en un tiempo de obediencia. Vemos cómo en el versículo 25, capítulo 25, verso 19, regresemos a Levítico 25, 19, nos dice esta palabra, atención, la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros. Observen esta palabra tan extraordinaria. La tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ellos con seguridad. En este versículo vemos que evidentemente hay dos resultados de la obediencia. ¿A qué? A estos mandatos, a estos estatutos, a estas leyes, a todos estos preceptos que el Padre Eterno nos está entregando. Número uno, es que evidentemente vamos a tener consigo, al obedecer, vamos a tener una satisfacción de carácter material. Por favor, no pensemos que es imposible que un hombre que está en obediencia, un hombre que está en sujeción, un hombre que está en honra con el Padre Eterno, perfectamente debe ser bendecido porque ese es el propósito y el plan de Dios. Tal vez, si me permiten hacer una pequeña reflexión al respecto, podemos ver cómo en un tiempo, hace muchos años, recuerdo que cuando se nos empezó a ofrecer el Evangelio en aquellos tiempos, 25 años, estoy hablando mucho tiempo, a lo mejor muchos de ustedes aún ni habían nacido, u otros apenas estaban empezando a vivir, pero en aquel tiempo se nos ofrecía venir a la iglesia, congregarnos, y se nos decía, si ustedes vienen y se congregan y reciben del Señor y se entregan en la iglesia, ustedes van a ser bendecidos, serán prosperados, sus vidas cambiarán, su economía será una economía solvente. Y pareciera ser que era una estrategia de prosperidad, comillas, con la que nos querían traer.
realmente, si bien es cierto que al venir al estudio, a la palabra y entregar nuestra vida en el compromiso en el ministerio, si bien es cierto que tenemos ese gozo y esa bendición y tantos privilegios que el Padre Eterno nos entrega, también es cierto que pasamos momentos y circunstancias y adversidades muy difíciles, porque en cada una de esas pruebas y adversidades que permanentemente sobrellevamos, evidentemente también el Padre está trabajando con nosotros en nuestro carácter. Seguramente que hay muchas cosas en las que necesitamos cambiar, seguramente que hay muchas maneras de pensar que traíamos de la religión, de la tradición, de nuestra cultura, de nuestras generaciones pasadas, que necesitan tener otro estilo de vida conforme al plan y al propósito de Dios. Pero quiero que tengamos claro, mis amados hermanos, que evidentemente cuando venimos al tiempo de la palabra y empezamos a vivir una vida saludable en el buen sentido de la palabra, saludable en el comer, saludable en el hablar, saludable en el tratar, saludable en las finanzas, saludable en la manera de invertir, saludable en la manera de presentar ahora nuestra ofrenda, entendiendo que yo ofrendo porque ya recibí. Y cuando yo tengo claridad en mi corazón de que puedo dar porque el Padre Eterno me ha bendecido con abundancia, entonces daré con gozo, daré con alegría, y de igual manera el Padre a sí mismo nos ha de bendecir. Cuando logramos ese nivel de entendimiento espiritual sobrenatural y con mucha emuná, es decir, con una fe sobrenatural, entendemos con absoluta claridad, espero que no nos quede la menor duda al respecto, de que seremos bendecidos y seremos saciados en los aspectos de carácter material. Número 1. Entonces, que las personas que estamos desarrollando la vida del compromiso en la palabra, tengamos una vida más económica, mejor, tranquila, pues no es que se trate de que porque es pastor ahora vive bien, por favor. Ese es un término común y popular que las gentes utilizan. Si el pastor tiene un auto, si tiene una casa, pero por favor, un médico tiene auto y tiene casa, un odontólogo, un psicólogo, un abogado, cualquier persona. Entonces solamente pueden ser económicamente solventes aquellas personas que trabajan en eventos seculares. Por supuesto, Abraham fue un hombre extremadamente rico, Isaac, Jacob y todos los hombres que podemos estudiar a través de la Biblia eran hombres muy bendecidos y muy prosperados. Entonces, cuando entramos a un nivel de obediencia, tenemos que tener claridad que el Padre Eterno nos bendice. Ahora, no venimos a la fe ni venimos a la obediencia solo esperando recibir algo a cambio. Repito, hemos tenido que pasar muchas pruebas, pero en cada una de ellas hemos visto la gloriosa y poderosa mano de nuestro Padre Eterno a nuestro favor. Número 1. Número 2. Tendremos también algo que se llama la protección sobrenatural. Es decir, que de manera sobrenatural en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestras relaciones con la comunidad, en todo cuanto hagamos, hay un poder sobrenatural, el poder del Ruach HaKodesh, el poder de Dios sobre nosotros, que nos guarda, que nos cubre, que nos protege. ¿Saben? Todas las mañanas, temprano en la mañana, iniciando nuestra actividad diaria, tenemos nuestro devocional personal y nuestro devocional en familia. Particularmente tengo mi devocional con el tercero de mis hijos, David Roberto. Todas las mañanas antes de que él salga a su actividad de escuela, nos tomamos un tiempo para leer una porción de la palabra y tener nuestro tiempo de oración. Y cada mañana cuando le escucho su oración, escucho cómo él da gracias al Padre por las bendiciones y pide a Dios que le dé fuerza para sus estudios, para sus tareas, para su trabajo, para suplir sus compromisos también de carácter económico. Estamos enseñándole a ser responsable en el manejo de sus finanzas, en el manejo de su economía, y apenas es un joven de 16 años en un proceso de vida, pero le estamos enseñando a formarse en la parte espiritual, en su parte material, en su organización económica. Y cuando yo le escucho orar, él dice: Padre, ahora que salgo a mi escuela y voy en dirección esta tarde a mi trabajo, te pido que me guardes al entrar y al salir. Y esa sobreprotección, esa seguridad que tenemos de que Dios está con nosotros en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Entonces, cuando el pueblo de Israel no guardó precisamente estos mandamientos, estas leyes y estas obediencias, entonces nos daremos cuenta que pasaron por alto lo que fue el cumplimiento de los años Shemitah, y de esa misma manera pasaron por alto el cumplimiento de los años de Yobel. Y esta circunstancia, esta violación, esta
esta acción de no haber cumplido con esta ordenanza los llevó precisamente a un tiempo de deportación. Y si usted observa, fueron 70 años precisamente que el pueblo de Israel pasó por ese tiempo de deportación, ese tiempo de exilio. Y fue todo ese tiempo en el cual, el mismo tiempo en el cual ellos no cumplieron con los años Shemitah, no cumplieron con los años de jubileo, entonces ahora vino todo este proceso. El verso 20 en el capítulo 25 nos dice: y si dijeres, atención a esta palabra que con tanta frecuencia repetimos en medio de nuestra ignorancia en la fe. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? Cuando nos dicen, por un año no trabajarás la tierra, entonces, ¿qué comeremos? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Y si pierdes ese empleo, ¿de qué vas a vivir? Y si no vas a estar contratado por esa empresa, entonces ¿de qué vas a vivir? Y créanme, lo hemos vivido en muchos momentos de nuestra vida. Lo viví de manera especial en mi vida laboral, cuando por una u otra circunstancia perdí una circunstancia de empleo. Yo decía, ¿y ahora Dios? ¿Y ahora qué haremos? ¿De qué viviremos? ¿Cómo sobreviviremos? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Lo has pensado alguna vez? Estoy seguro que sí. Aquí en América es muy típico, por ejemplo, que las personas laboren en un periodo de horario por 40 horas. Y escuchaba, ya hoy no, por lo menos en nuestra congregación, pero sí escuchamos a muchas personas afuera diciendo, wow, esta semana no pude cumplir con mis 40 horas, solo cumplí con 30 horas o con 25 horas. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué comeremos? ¿Cómo pagaremos todas nuestras responsabilidades? ¿Qué haremos con todos nuestros compromisos? ¿Qué haremos? Y entramos en un tiempo de conflicto, en un tiempo de crisis, en un tiempo de angustia, y entonces buscamos overtime, part-time, full-time y hacemos muchas otras cosas y nos distraemos del primer proceso por el cual Dios nos quiere llamar la atención: orar. Dice mi esposa con mucha frecuencia, por un carril sube la oración y por el otro carril baja la bendición. Bueno, así lo dice la palabra. De tal manera que esta es una pregunta que surge muy comúnmente en una mente totalmente natural, en una mente que solamente tiene un pensamiento puesto en lo que es sí o sí, en una mente matemática, en una mente lógica, en una mente de entendimiento natural. ¿Qué comeremos en el año séptimo si durante un año la tierra va a estar en reposo? ¿Qué vamos a comer? Bien, según las circunstancias naturales, ese es nuestro pensamiento. Creemos pues que vamos a entrar a un tiempo de escasez, a un tiempo de hambruna seguramente, pero lo que no podemos pasar por alto es que hay una promesa de Dios que nos ha ordenado y que nos dice que todo lo que nosotros sembramos, eso será lo que evidentemente cosecharemos. De tal manera que si tú has sembrado con bendición, recogerás con bendición. Y tenemos que aprender a confiar única y exclusivamente en nuestro Padre eterno, nuestro Dios todopoderoso, porque Él siempre enviará los recursos que nosotros necesitamos. Ahora, acompáñeme por un momento, por favor, al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo en el capítulo 6, Mateo capítulo 6 y en el verso 29. Observen este texto y creo que aquí vamos a encontrar una respuesta maravillosa a esa pregunta. ¿Y qué comeremos? ¿Y qué pasará con nosotros si en el año séptimo no tendremos cosecha? Dice la palabra, léalo conmigo. Dice, pero os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más valor que ellas? ¿Y qué de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de la vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que Salomón en toda su gloria no se vistió como uno de ellos. ¡Qué maravilloso! ¿Usted ha vivido esa experiencia? Cuando nosotros somos observadores de nuestro entorno, de lo que nos rodea,
vemos cómo, y yo lo hago con frecuencia al salir aquí a la zona verde del área de mi casa, y veo a los pajaritos en las mañanas o en las tardes. Ayer particularmente estaba arreglando mi yarda y después de cortar la yarda y ver el trabajo que estaba desarrollando, al terminar pude notar cualquier cantidad de aves que se posaban allí sobre el jardín y cómo están todas, absolutamente todas, alimentándose. Y estaba pensando qué maravilloso y qué grandioso es el poder sobrenatural de Dios, cómo cuida precisamente a estos animalitos, que no les escasea absolutamente nunca la comida. ¿Qué comeremos entonces durante el año que la tierra debe estar en reposo? Mateo capítulo 6, verso 19 nos dice: el que pone su confianza en su Padre Celestial no hace esta pregunta, ¿qué comeremos? Porque sabemos que si Hashem lo ha ordenado y es el propósito que así debe ser, Él se hará también responsable de cuidar de sus hijos. ¿Y de quiénes? De aquellos que le obedecemos. Y sabemos que nunca jamás nos faltará provisión del cielo, porque el Padre Eterno durante 40 años nunca hubo escasez. El maná todos los días llegó a las puertas de las casas del pueblo de Israel. Allí estaba el maná. Una orden solamente había: en el día sexto se debía tomar doble porción de maná, precisamente para que en el tiempo de Shabbat estuviésemos en reposo. Así es que cuando un agricultor toma esta decisión por fe, evidentemente por fe, de abstenerse de laborar durante ese año, de cultivar, de sembrar durante el año Shemitah, el año de reposo, entonces nos daremos cuenta que durante ese año Shemitah Dios enviará bendición de antemano. ¿Qué significa eso? Que si ese año de reposo, el año séptimo, el año Shemitah, el agricultor sabe, por fe, por la palabra, sabe que ese año será año de reposo, significa que en el día 6 sus cosechas se aumentarán en doble porción, de tal manera que la cosecha de ese año sexto será tan grande que no necesitará durante el año séptimo recoger, sembrar más, porque ha habido abundancia. Es exactamente lo que ha pasado con el maná. En el día sexto, el Padre Eterno ordenaba al pueblo de Israel, repito, tomar doble porción de maná, de tal manera que para el día séptimo, en el día de Shabbat, no hubiese necesidad de tomar ese alimento, porque ya había provisión más que suficiente. Así es que si un agricultor tiene en su mente trabajar durante el séptimo año, Hashem, Dios Todopoderoso, no enviará la bendición del año sexto. Miren qué interesante. Si un agricultor está pensando, este es el tiempo de Shemitah, pero este año voy a pasar por alto Shemitah. Voy a continuar con mis sembrados y continuaré en mi cultivo, y tal vez en otra ocasión celebre el año Shemitah, pero este año no lo puedo hacer. ¿Qué sucede con este tipo de agricultor? Que Dios eterno, que conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, ese año no le enviará la doble porción de bendición sobre su cultivo. Por lo tanto, Dios, que conoce su pensamiento y conoce nuestra fe, no le permitirá tener esa provisión divina. Ahora, en el libro de Daniel, en el capítulo 9 y en el verso 24, dice la palabra. Dice esto que es bien interesante: no hay ninguna evidencia en las Escrituras de que se haya celebrado el año Yobel alguna vez en la historia de Israel. Sin embargo, hay una referencia en el Talmud que dice que Israel contaba 17 jubileos desde el tiempo en que entraron en la tierra hasta el tiempo cuando salieron. No obstante, contar no es lo mismo que cumplir. ¿Cuántos de estos 17 jubileos fueron verdaderamente guardados? Por favor, léalo en el capítulo 9, versos 24 al 27 del libro de Daniel. Muy importante, ¿por qué? Porque recordemos, cuando el pueblo de Israel entró en ese tiempo de desobediencia acerca de estas ordenanzas y de estos mandatos, entonces vino también, como consecuencia de esa desobediencia, vino también el tiempo de la cautividad. Muy importante entonces, la lectura de los profetas fue introducida en las sinagogas durante los tiempos de la persecución, cuando estaba prohibido leer la Torá. Es muy importante. Por eso el texto de la Haftará no se asemeja al tema que se encuentra en la lectura semanal de la Torá.
De esta manera, durante el tiempo de la prohibición de la Torá, podían leer los profetas en las sinagogas y tratar el mismo tema que la Torá hubiera tratado durante la semana, sin tener que leer lo mismo en la Torá. Luego, cuando ya no estaba prohibida la lectura de la Torá, se mantenía la costumbre de la lectura de los profetas, que se colocaba después de la lectura semanal de la Torá, que es lo que estamos justamente haciendo ahora. Perdónenme. Porque hoy, ¿qué hacemos? Evidentemente hoy también leemos, en el desarrollo de nuestro parashá, desarrollamos el tema introductorio del libro que estamos estudiando, vemos también el tema de los profetas, vemos también un texto del Brit Hadacha, y es lo que estamos desarrollando hoy. Ahora, es interesante notar cómo hay una expresión aquí que vale la pena que consideremos. La expresión el año favorable de Dios puede ser una referencia al año Shemitah o al año Yovel. Esto lo encontramos también en el libro de Isaías. Luego mañana estaremos desarrollando parte de este aspecto tan interesante, o en nuestro Shabbat, en la conclusión general de Shabbat, desarrollaremos también este texto. Ahora, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5 y en el verso 7, y en el capítulo 16, verso 17, vemos cómo en estos textos se habla de la ayuda a los pobres, del año Shemitah y de las fiestas anuales. La pregunta surge si Yeshua estaba ministrando en público o en relación con un año Shemitah. Su ministerio consistía en traer de vuelta las ovejas perdidas de la casa de Israel, y esto estaba relacionado con los años de Shemitah y de Yovel, muy importante. No se está hablando de la cosecha en el año noveno, de lo que se sembró en el año octavo, sino simplemente de la cosecha que va a venir en el noveno año como resultado de la siembra que anteriormente se había hecho en el año agrícola. Lo que está diciendo es que la bendición del sexto año durará incluso en el tiempo de la cosecha del noveno. Muy importante, la tierra de Israel no pertenece propiamente a los hombres, sino que le pertenece al Dios eterno, Padre Todopoderoso. Es muy importante que tengamos presente este texto, porque lo mencionábamos ayer, hoy hablamos con mucha frecuencia, vendemos la tierra, tenemos terratenientes, se vende la tierra, y sabemos que todo cuanto existe única y exclusivamente le pertenece a nuestro Dios Padre Eterno Todopoderoso. Así es que en este desarrollo que estamos llevando para el día de hoy, vamos a continuar ya en el día de mañana, viendo los aspectos más importantes del parashá que tenemos para hoy. Algunos hermanos ayer me preguntaron sobre el tema de los libros que estaba agradeciendo a la congregación que me habían enviado. Se llama La Torá, Estudio de Torá. Aquí están cada uno de los libros y análisis del parashá. Esa es la referencia que tenemos, usted los puede consultar. Vemos cómo voy a entrar en este punto a leer algunos de los aspectos que está en este estudio y en este análisis del tema que estamos desarrollando. Cuando dice, en cuanto a los días fijos consagrados a Dios, los cuales han de proclamarse como tiempos de festividades santas, hablamos del tiempo de Shabbat. Ayer mencionamos que es tanto Shabbat, el Shabbat semanal, como el año Shemitah es un Shabbat, como el año de Yovel es un Shabbat. Entonces, todas las festividades toman el nombre de Shabbat como una celebración de santidad. Y la palabra que vemos aquí en las enseñanzas nos dice que representa un acontecimiento específico de que Dios ha determinado. Y esta condición nos dice en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 4, estos son los tiempos establecidos por Dios, las fiestas santas que han de proclamarse en el tiempo señalado. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico devocional. Mañana estaremos cerrando el estudio en el capítulo 26, cerrando lo que es la primera porción del parashá Bear, en la montaña. Normalmente vienen dos parashá juntos, Bear y Bejucotai, en la montaña y mis decretos. Esta primera semana hemos visto Bear, y para la siguiente semana, a partir del capítulo 26, verso 2 en adelante, entraremos a hablar de los decretos. Muy importante, porque cada uno de esos decretos, Dios se tomó el tiempo para permitirnos establecer esas ordenanzas, esos decretos, de tal manera que si caminamos en la obediencia a cada uno de ellos, entonces viviremos una vida en salud,
viviremos una vida en gozo, en tranquilidad, y aún en medio de las pruebas y las adversidades que se pudiesen presentar, sabemos que Dios eterno siempre está con nosotros. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro se despide. Gracias por visitarnos en nuestro canal de YouTube y gracias por compartir esta enseñanza. Shalom para todos. Bendiciones.